Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira el vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Estamos en una sección que comenzamos la semana pasada sobre el costo de seguir al Señor Jesucristo. Empezamos en Mateo capítulo 9, versículo 9. Antes de continuar, quisiera hacer una aclaratoria con respecto a los capítulos, versículos y los subtítulos que algunas Biblias tienen. Si la suya es como la mía, que es Reina Valera 1960, ella por lo general tiene subtítulos para ayudarnos a ubicarnos en el tema y dónde está alguna cosa específicamente que estemos queriendo alcanzar. Las ayudas como capítulos y versículos y los subtítulos que están en negrita no son de inspiración divina. ¿Qué quiero decir? Que cuando se escribió la Biblia originalmente, o cuando Mateo escribió su evangelio, no lo escribió en capítulos, versículos, y mucho menos les puso esos subtítulos. Los subtítulos fueron añadidos por editoriales después para, como les dije ahorita, nos ayudan a ubicarnos en un tema específico que estemos buscando. Esa gran ayuda, y agradecemos a Dios por esos hombres que se dedicaron. También en el siglo XVII se dio la división de capítulos y versículos, porque como ahorita yo acabo de hacer, ubíquense en capítulo 9, versículo tal, y rápidamente todos llegamos. Entonces podemos decir que esto que se ha hecho con la Biblia ha sido de gran bendición y beneficio para el pueblo de Dios en cuanto a ubicación de un texto o un tema en específico. Sin embargo, a menudo no nos ayuda con la interpretación. A veces los subtítulos incrustados hacen unas divisiones que, si somos descuidados en la lectura, nos hace ver o nos hace perdernos, del tema que está hablando el autor originalmente. Esto que acabamos de leer es un caso de eso. En lo que acabamos de leer sobre el llamamiento de Mateo, y usted ve en el versículo 14, hay un subtítulo agregado allí: la pregunta sobre el ayuno. Sin embargo, yo le quiero decir y demostrar que ese no es el tema ni el propósito de Mateo. Mateo no tiene como objetivo en este episodio hablar sobre el ayuno. De hecho, ya lo hizo en el capítulo 6. Y en este momento, el tema del ayuno no es algo que él quiere hablar. El tema de él, como lo empezamos el domingo pasado, es acerca del llamamiento de Dios que hace a los hombres y el costo que tiene de seguir a Cristo, el costo que se tiene que pagar por seguir a Cristo. Ustedes ya están familiarizados con la división que hemos estado haciendo, las secciones o los bloques donde Mateo desde el capítulo 8 comienza con 3 milagros y un llamado a seguir a Jesús. 3 milagros y un llamado a seguir a Jesús. En este momento estamos en esa segunda sección. Él ya hizo el llamado. Entonces lo que estamos viendo es parte del llamamiento y el costo de seguir a Jesús.
el cual se comenzó en el versículo 9, cuando Mateo narra su propio llamado, el llamado que le hizo Dios. Lo puso estratégicamente e intencionalmente después de haber puesto el milagro de que Jesús tiene el poder para perdonar pecadores. Y después que explica que Jesús tiene el poder para perdonar a los pecadores, entonces él pone su biografía, su testimonio de que ese Jesús ha llamado al peor de los pecadores, a un publicano y a un fariseo, a un publicano al cual se consideraba como la escoria de la sociedad para ese momento. Pero entonces en ese llamado nosotros también vimos que Mateo le hace un banquete, y hay una diferencia en la vida de Mateo. Antes estaba sentado en la mesa de los tributos públicos, haciendo su vil trabajo, su menospreciable oficio, pero ahora está sentado a la mesa con Jesús, celebrando a Jesús. Pero también lo acompaña un grupo de personas. Mateo se explica y dice que ese grupo que lo acompaña son otros publicanos y otros pecadores. De manera que es una celebración del perdón de Dios que da a través de Jesús, y él está dando testimonio de su llamado en este momento. Pero entonces, cuando él le pone el cuadro de la felicidad, el regocijo que tienen estos pecadores al encontrar a Jesús, Mateo entonces introduce a una escena, a dos grupos haciendo un cuestionamiento sobre lo que está sucediendo. El primero entonces es sobre los fariseos. Vemos el versículo 11 que dice: Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué comen vuestros maestros con los publicanos y los pecadores? Mateo entonces luego pone a los fariseos cuestionando el accionar del Señor Jesús, pero al mismo tiempo también trae a otro grupo cuestionando también al Señor Jesús, y esta vez son los discípulos de Juan el Bautista. Dos grupos diferentes, pero que tienen como objetivo común cuestionar lo que está haciendo el Señor Jesús. Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Observen entonces la escena. El cuadro es cuando contemplan a Jesús teniendo un banquete, al mismo tiempo eso cuestionó su religión, su manera de vivir, su manera de hacer las cosas, y eso no les agradó, porque cuestionó precisamente aquellas cosas que los hacían a ellos orgullosos y que para ellos creían que esas las cosas eran lo que los justificaban delante de Dios. Entendamos, por ejemplo, el primer grupo, el de los fariseos. Cuando nosotros vemos en el Evangelio a los fariseos, eran una secta o un grupo religioso que llevaron la religión judía basada en sacrificios a una de observación de leyes. Observen a los fariseos. Ellos fueron un grupo religioso que surgieron y casi que cambiaron la religión judía, que estaba basada en una de sacrificios, y la llevaron hacia una observación de leyes. Estas leyes no eran la ley de Dios, sino las leyes que ellos mismos habían por la tradición creado. Uno puede decir, pero ¿no es la ley de Moisés parte de ese tesoro judío y que ellos tenían que observar y que ellos habían básicamente invalidado y por eso los castigó Dios? Sí. Sin embargo, el propósito de la ley, Pablo lo explica muy bien en Romanos y en Primera de Corintios, que tenía como propósito más bien mostrar nuestro pecado, era nuestro ayo, nuestra nodriza, los que nos tutelaba para llevarnos hacia Cristo. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios es tan alto que cuando el hombre intenta querer observarlo, se da cuenta que no puede. Y como no puede, entonces debe llevar el castigo de Dios. El sistema de sacrificios, bien también enseñado en la ley de Dios, precisamente evocaba eso.
El hombre se daba cuenta que no podía cumplir la ley de Dios, no puede cumplir los requisitos de Dios, no puede vivir a la altura de los estándares de Dios, entonces necesita propiciar los pecados. Propiciar los pecados a través de un sacrificio en aquel tiempo de un animal. Significa que otro, a través del sacrificio de otro, es que mis pecados son propiciados. Pero yo no puedo por mi propia fuerza justificarme delante de Dios. Entonces el sacrificio de animales daba ese entendimiento de que a través de esa sangre derramada yo podía ser perdonado delante de Dios. Y ese sacrificio de animales apuntaba hacia un sacrificio más completo y perfecto, que era el de su propio Hijo, el de Dios, Jesucristo, el cual limpiaría todos mis pecados. De allí la función de la ley de Dios. Fue nuestro ayo para exaltar nuestro pecado y obviamente llevarnos a Cristo como nuestro Salvador. Sin embargo, los fariseos quitaron el enfoque de que tenía ese sistema de sacrificios, de que se conseguía la justicia por otro, y establecieron una propia de leyes, una tradición oral, una tradición de la cual ellos eran maestros escrupulosos, y ellos se consideraban que delante de Dios se podía justificar y se podía llegar por la observancia minuciosa de esta ley, es decir, por méritos propios. Y cuando ellos entonces ven en ese cuadro a Jesús celebrando un banquete con publicanos y pecadores. Publicanos, dijimos, eso era básicamente la escoria social. Dijimos, ellos conocían a pecadores y publicanos, menos personas que eran de verdad despreciables. Los fariseos, la palabra fariseo de hecho significa los separados. Entonces ellos se llamaban como un grupo religioso que su mismo nombre hacía alusión al hecho de estar separados de lo común, de que ellos sí eran obedientes, de que ellos sí cumplían los requisitos de Dios y que seguramente Dios estaría muy complacido con ellos. De aquí que ellos le preguntan a los discípulos, ¿y por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Cómo es posible que se asocie con lo común? ¿Cómo es posible que tenga ese tipo de compañerismo con gente tan despreciable? La respuesta del Señor Jesús es bastante clara, enfática, y a llamarlos a que a través de sus méritos, como ellos creían, no podían acercarse a Dios. Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La respuesta del Señor Jesús, hermanos, es muy interesante. Y a veces las personas dicen, ok, lo que pasa es que existen en el mundo dos categorías de personas. Hay justos y hay pecadores. Los fariseos decían, los justos somos nosotros por ese cumplimiento que tenemos de la ley de Dios, y los pecadores son los que la ignoran. Pero el Señor Jesús utiliza el lenguaje de ellos mismos, no para decirles que tenían la razón y de que ellos sí eran justos. Más bien utiliza el lenguaje de ellos para decirles, yo no vine por ustedes. Toda persona, y eso es algo que nosotros tenemos que entender con respecto al Evangelio, toda persona que crea, que suponga, que guarde el más mínimo pensamiento en su mente, en su corazón, que delante de Dios puede ser justificado por la rectitud con que guarda ciertas cosas, está lejos del reino de Dios. Se está autoexcluyendo del reino de Dios. Los fariseos miraban la observancia escrupulosa de sus leyes. Hoy en día las personas creen, Dios tiene que estar complacido conmigo porque yo vengo a la iglesia. Dios tiene que estar complacido conmigo porque yo leo la Biblia todos los días.
Dios tiene que estar complacido conmigo porque yo no robo, no estafo, no soy grosero, soy buen padre, trato de ser buen esposo, soy un buen ciudadano, no me trago la luz roja, no tiro la basura al suelo. Bueno, Dios debe estar complacido conmigo. Pues amigo mío, eres igual que un fariseo. Si tú tienes alguna esperanza de justificación delante de Dios, por el mérito que tenga que tú hagas algo bueno, entonces estás excluido del reino de los cielos. Porque Jesús dijo, no vine a llamar a justos. Bueno, ese tipo de persona no es la que yo ando buscando, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuál es el punto o cuál es la enseñanza de la respuesta del Señor Jesús entonces a los fariseos? Es que para seguir a Jesús, y escúchame bien, para seguir a Jesús es necesario abandonar toda esperanza en la justicia propia. El costo en este momento de seguir a Jesús es que no puedes entrar al reino de Dios, no tendrás acceso a Dios mientras guardes algún tipo de esperanza que Dios está complacido contigo por la rectitud que haces algo. No puedes. Debes abandonar toda esperanza propia. Debes abandonar toda tradición. Debes abandonar toda religión. Debes abandonar todo valor que tú creas que fue bueno, familiar, social, educacional. Lo que tú creas que tiene valor, que te favorece delante de Dios, la Biblia dice que entonces te estás autoexcluyendo del reino de los cielos. No puedes estar cerca de Dios por obediencia a la ley. Y no puedes autojustificarte delante de Dios. Cualquier vestigio o pensamiento que le diga a uno, bueno, no soy tan malo como aquel, te excluye del reino de Dios. Bueno, Dios se vería bien en el reino de los cielos si agarrara una criatura como yo, tan buena, tan buen esposo, tan buena madre, tan buen ciudadano. Entonces es caer en la categoría de un fariseo que se justifica a sí mismo y que no puede ver a Cristo justificando. Recuerda que Mateo le escribió a judíos influenciados por los fariseos, pero ayudándoles y diciéndoles, Mateo, a su audiencia principal, si ustedes quieren seguir a Jesús, entonces tendrán que abandonar toda confianza en sus propias fuerzas y méritos y descansar y abandonarse solamente y totalmente en Cristo Jesús. Lo que tenían los fariseos es lo que hoy tenemos igualmente como legalismo. Legalismo, que es una antítesis y es contrario al Evangelio. En el Evangelio se anuncia a los hombres que Dios te acepta por la perfecta justicia de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo sé yo que en realidad he creído en Jesucristo y a pesar de decirlo con la boca es lo que realmente entiende mi corazón? ¿Cómo puedes saber cuál es una evidencia de eso? Una evidencia, por ejemplo, es que tú entiendes que por más que hayas tenido un mal día, o por más que no hayas hecho las cosas que se esperaban que hicieras, aún tú sabes y estás convencido de que Dios te va a aceptar, porque la aceptación de Dios no se basa en la obediencia que tú tienes, sino en la justicia de su Hijo. Hay personas que me dicen a mí, por ejemplo, pastor, sí, tengo tiempo que no voy a la iglesia. Es que yo no voy a ser un hipócrita. Me siento mal. No he andado bien.
no he hecho las cosas correctamente. Y la verdad es que yo los respeto a ustedes y no quisiera ser un hipócrita. Yo sé que Dios me ama y yo acepté a Cristo en mi corazón, pero no puedo ir a la iglesia. Eso es un fariseo. Eso es un legalista. ¿Por qué? Porque él vendrá a la iglesia el día que en la semana fue bien, se portó bien, y entonces debe sentir que Dios está complacido por la obediencia. Eso es legalismo, eso no es evangelio. Y eso, dicho sea de paso, es falsa humildad. Eso es simplemente, no voy a ir, yo sé que estoy mal, no me voy a arrepentir, porque no me quiero arrepentir, prefiero mantenerme lejos. El evangelio es que Dios nos acepta en la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. El legalismo cree entonces que puedo ser merecedor de la gracia de Dios. Una contradicción de términos. Soy merecedor de la gracia de Dios. Gracia es un regalo inmerecido. El legalismo busca colocarse por encima del evangelio. El legalismo es un camino que lleva a los seguidores a la muerte. Sus conciencias viven cargadas porque siempre se están preguntando, ¿será que en verdad hice lo correcto? ¿Será que hice suficiente? Era leer un capítulo de la Biblia, pero después, ¿será suficiente un capítulo? No, voy a leer 2. Me leí 2. No, ¿será que es mejor leer 3? El legalista siempre está con la conciencia cargada de que no sabe si está en paz con Dios, porque no sabe si hizo lo que Dios le contenta. ¿Será que tenía que orar más? ¿Será que tenía que dar más dinero? Las almas del legalista siempre están fatigadas porque la pregunta atormentadora siempre aparece. ¿Será que llené los requisitos? ¿Será que Dios esta vez sí me va a perdonar? ¿Será que Dios esta vez sí me va a aceptar? Y cuando se cumple un requisito, la persona parece que había más requisitos por cumplir. Esa lucha se vuelve una guerra en el alma y la alternativa es que la conciencia comienza para aliviarse a compararse a otro. Bueno, no soy tan infiel como el hermano. Bueno, no soy tan grosero como mi hermano. Bueno, no soy tan egoísta como, no soy tan esto como lo otro. Y esa es la manera como el legalista aplaca su conciencia, comparándose a otro. Eso es una persona que no ha entendido el evangelio. Porque en el evangelio es exactamente lo que vimos a Mateo, lo que vimos a Pablo la semana pasada hacer, compararse ante la ley de Dios y verse a sí mismo como el más grande de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, al cual Él le ha dado toda su clemencia y le ha dado misericordia. El legalista, en el mejor de los casos, admite hipócritamente que su obediencia no es perfecta, pero bueno, es un poquito superior a la del malandrín, tú sabes, a la de la escoria de la sociedad. Bueno, no soy tan básico como estos. Mateo entonces nos coloca que para seguir a Jesucristo, el costo en primer lugar es dejar la hipocresía del fariseísmo y del legalismo, porque eso nos excluye del reino de Dios. Hay otro camino que también es errado que coloca Mateo, que está desde el versículo 14. Es el ascetismo. Y surge, en este caso, con los discípulos de Juan el Bautista. Vinieron entonces a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Como ustedes ven, al Señor Jesús lo criticaban por todo. Uno, ¿por qué come con los pecadores? Y otro, ¿y por qué no ayunan? O sea, para la religión falsa y para el hipócrita y para el impío, Jesús nunca llena la medida. Siempre hay un problema, siempre hay un pero. No se debería comer con pecadores,
Y otro, bueno, no se debería ni siquiera comer. No se debería hacer banquete. Ascetismo. Por lo general, por ser discípulos de Juan el Bautista, aquí Mateo nos dice que son discípulos de Juan, refiriéndose al Bautista, los discípulos, consciente o inconscientemente, digo los discípulos de cualquier líder o de cualquier figura, imitan las características de quien ellos siguen, ¿cierto? Los discípulos terminan pareciéndose o imitándose. En el mal caso es que tergiversan la enseñanza de su guía y terminan siendo lo que no es. En la Biblia se nos dice que Juan comía langosta silvestre, miel silvestre y se vestía de pelo de camello. Es decir, tenía un estilo de vida extraño para sus contemporáneos. No era el estilo de vida común, era un estilo de vida austero también. Sin embargo, hermanos, a pesar de su estilo de vida extraño y ascético, Juan el Bautista nunca enseñó a sus audiencias ni a sus discípulos que a través de ese estilo de vida se llegaba a Dios. A pesar de que Juan tenía un estilo de vida diferente, nunca su enseñanza fue que acercarse a Dios era a través del estilo de vida austero que él tenía. John MacArthur comenta acerca del estilo de vida de Juan el Bautista de la siguiente manera: la ropa, la comida y el estilo de vida de Juan el Bautista eran en sí un reproche para los orgullosos e inmoderados dirigentes religiosos de Israel, que eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes y los saduceos. En el Antiguo Testamento lo vemos mejor, que muchos de los profetas el Señor les hacía hacer cosas en su vida que eran símbolos del mensaje que ellos comunicaban, pero no que significaba que era lo que tenían que hacer los demás. Nosotros cuando vimos Ezequiel, vimos que Dios viene y mata, le da muerte a la esposa de Ezequiel. Y le dice a Ezequiel: no llores, porque así le das al pueblo de Judá, cuando yo destruya lo más preciado de sus ojos, no se deben lamentar. Ahora, eso era algo que pasaba con Ezequiel, pero no decía que les iba a matar las esposas a todos los hombres de Judá. En el caso de Juan el Bautista, su vida austera y su vida como la tenía, cómo comía y cómo se vestía, ciertamente era un reproche a esa ostentosidad de la religión judía hipócrita, pero no significaba que había que hacer eso para acercarse a Dios. Más bien su mensaje siempre fue: arrepentidos y convertidos, bautícense porque viene el Señor. Es común entonces que los discípulos de una persona tergiversen las enseñanzas y terminen convirtiendo lo que ellos apreciaban en lo que no era. Y un ejemplo más claro que eso es el propio cristianismo. El propio cristianismo. Desde el siglo I, aquellos que son amantes de la historia de la iglesia pueden corroborar lo que les estoy diciendo. En todas las épocas, en todos los países, en todas las culturas, incluyendo el siglo XXI, las personas añaden y colocan tantas cosas de lo que es el cristianismo, que en verdad cuando tú ves hoy que lo que se llama ser cristiano no es cristianismo, no lo es. Un ejemplo: ser cristiano no es tener una gorra que diga Cristo, ni una franela, ni que le pongas una calcomanía al carro, ni que asistas a la iglesia regularmente, por cierto. No estoy diciendo que sea malo usar una gorra con ese nombre, ni franela, ni calcomanía, pero eso no es lo que te hace cristiano. Debes tener cuidado. Es más, el mensaje de Juan el Bautista siempre fue apuntando hacia Cristo, que la gente mirara a Cristo. Uno de sus mensajes fue a sus propios discípulos, por cierto: es necesario
que yo mengüe, pero que Él crezca. En otro momento llegó a decir de Jesús: yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado, ni encorvado soy digno. O sea, el mensaje de Juan el Bautista siempre fue obviamente apuntando hacia Cristo, pero nunca de que su vida austera era un camino correcto para seguir y que los demás debían imitar. De hecho, si usted busca Mateo capítulo 3, mire cómo fue parte del mensaje de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este era uno de los mensajes de Juan el Bautista. ¿Eso qué? Él le dirigió esas palabras duras a los fariseos. Es decir, Juan el Bautista estaba en contra de los fariseos. Pero aquí vemos a los discípulos de Juan, que no les gusta el comportamiento de Jesús porque cuestiona sus prácticas, y ellos se unen a los fariseos. Ellos le preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos sí ayunan? A ellos no les agradó que Jesús hiciera el banquete, porque el banquete mismo era una demostración de que la vida austera no era precisamente el camino para estar delante de Dios. Y ellos prefirieron ponerse del lado de los fariseos que simplemente reconocer: bueno, nuestra práctica no es la correcta, muchachos. Ellos tomaron ese dicho mundano que dice: los amigos de mis enemigos son mis enemigos, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y a pesar de que su maestro, el Bautista, estaba en contra de los fariseos, ellos prefirieron aliarse a ellos. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. El ayuno para los discípulos de Juan era constante. Pero a la final, lo que hacían los fariseos era ufanarse y ostentarse de una espiritualidad superior, porque ellos sí ayunaban y los demás no. Y los discípulos de Juan el Bautista consideraban que su vida pobre, austera, limitada, era signo de que Dios tendría complacencia en ellos. Y Cristo les dijo: no puedes. En la primera les dijo: debes abandonar toda esperanza en justicia propia. Y en la segunda les está diciendo lo mismo. No creas que por autoflagelarte tienes ganado el reino de los cielos. No creas que por autocastigarte Dios va a tener compasión de ti. Es falso. La única manera que tú puedas tener la compasión de Dios es creyendo en su Hijo Jesús. Si tú crees que por vivir una vida austera vas a tener el favor de Dios, no te estás autoexcluyendo del reino de Dios. Solo en Cristo. Los discípulos de Juan eran tan ciegos, o fueron tan ciegos, que ellos prefirieron unirse a un grupo de religión que pensaba mal de ellos. En Mateo 11:18 dice, en Mateo 11:18, dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. La opinión de los fariseos acerca de Juan era que era un endemoniado. Obviamente, la opinión a los discípulos de Juan era la misma.
Pero ellos prefirieron aliarse a quienes creían de ellos como endemoniados que cuestionar su propia creencia. De manera que el Señor pone a los discípulos de Juan en escoger dos caminos, y al igual a nosotros, o abandonan toda esperanza en que tú puedes encontrar la compasión de Dios por méritos propios, así te autoflageles, abandonas eso y buscas y corres a Cristo, o te autoexcluyes del reino de Dios. La respuesta del Señor Jesús es también contundente hacia ellos. Cuando ellos le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En su misericordia, el Señor Jesús les pone una respuesta para hacerlos considerar lo que están diciendo. La respuesta del Señor Jesús es, ¿saben por qué ustedes ayunan y mis discípulos no ayunan? Porque ellos saben quién soy yo y ustedes no me reconocen todavía. La metáfora del novio no es una metáfora accidental, hermano. La metáfora del novio con la novia es una metáfora que se usó constantemente en las Escrituras, en Isaías, en Jeremías, en Oseas. De manera que cuando el Señor les habla así a los discípulos de Juan, quienes conocían las Escrituras, es una misericordia de Dios como para quitarles el velo. El problema de que ustedes están amargados y tristes y no en banquete como mis discípulos es que ellos saben quién soy yo y quién está con ellos y ustedes no lo saben. Yo soy el novio, yo soy el esposo. ¿Cuál novio? ¿Cuál esposo? Vamos a leer solo dos pasajes del Antiguo Testamento para que veamos que ellos entendieron perfectamente de qué le estaba hablando el Señor Jesús. Isaías 54 y el otro es Oseas. Vamos a ubicarnos en el libro de Isaías y el otro libro es Oseas. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículos 4 al 8. La ubicación de este texto también es impresionante porque en el capítulo 53, el anterior, es la canción del sufrimiento del siervo. Se narran los sacrificios, el sufrimiento y los dolores que sufriría el siervo de Dios, que en este caso es Jesucristo. Un pasaje que a los austeros, a los ascéticos discípulos de Juan les encantaría porque hablaba de sufrimiento en la vida. Pero el 54 está después, que después de los sufrimientos hay una profecía que se les da y es la siguiente, capítulo 54, versículos 4 al 8. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada. Vean que le habla como si fuera una mujer, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Ese pasaje de Dios colocándose como un esposo que viene por su esposa amada, es el que aplica el Señor Jesucristo hacia sí mismo
Y es el hecho el que están esperando los judíos, viéndose a la nación de Israel como la novia. Un día vendrá nuestro esposo y nos representará. Entonces, ¿por qué tus discípulos no están llorando, no están viviendo la vida austera? No pueden estar tristes. ¿Por qué? Porque el novio está con ellos. Yo soy el Redentor. Yo estoy con ellos. Ellos están en banquete. ¿Lo puedes ver, hermano? Otro pasaje bien conocido por estos hombres era el de Oseas, capítulo 2. Ezequiel, Daniel, Oseas, para ubicarse más rápido. Ezequiel, libro de Ezequiel, Daniel y Oseas. El capítulo 2, versículos 19 y 20 dicen de la siguiente manera: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Y qué? Conocerás a Jehová. De manera, hermanos, que ellos, los discípulos de Juan el Bautista, conocían muy bien estas profecías y sabían esa figura de Dios como su novio. Pero no solamente conocían las Escrituras, sino que también conocían la enseñanza de su propio maestro. Esto fue, escuche, lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús. Capítulo 3, versículo 26, dice lo siguiente: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Tenían celos del Señor Jesús, de Juan, perdón. Versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, o sea yo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo que está cumplido. El mismo Juan le enseñó a ellos: él es el esposo esperado, él es el novio. Y cuando ellos le preguntan: ¿por qué no ayunan? Porque nadie está triste en una boda. Porque una boda es signo de fiesta. Porque una boda es símbolo de alegría. Sobre todo en la tradición judía, que es distinta a la actual. En la actual, la novia, el novio espera en el altar que venga la novia. En los judíos no, hermano. En los judíos es la novia que espera en la casa de la familia y es el novio que viene. La expectativa, la ansiedad, esperando ese día. Tampoco la boda dura un día. En muchas ocasiones la boda a veces duraba una semana. Era una fiesta, era alegría, era regocijo. El novio estaba en la casa y venía a buscar a su novia. Entonces, en ese momento, cuando ellos ven que en su vida austera ese banquete contrapone con mi vida, no puede ser posible, porque no deberían estar ayunando. Y el Señor Jesús les recuerda: ¿cómo van a ayunar? ¿Por qué van a estar tristes? Yo soy el esposo, yo estoy con ustedes, ustedes deberían estar alegres. Parte de lo que conocer a Jesús es el verdadero gozo, hermano. Es el verdadero gozo. No pueden ayunar. No deberían ayunar. Deberían estar alegres. Deberían estar celebrando. El novio está con la novia. El novio vino por su novia. La Biblia dice que su novia es la iglesia. Y él está con ellos. La iglesia, es más, ellos están en banquete y no fue derrocado el Imperio Romano. Las circunstancias externas no se mejoraron, pero ellos están en banquete porque están con Jesús. Y ellos reconocen, y una cosa también importante, hermano, para que la iglesia esté en banquete, fue necesaria la muerte de su esposo, el sacrificio expiatorio de su Señor, de su Redentor, y la promesa: he aquí, yo te desposaré conmigo en fidelidad y serás mi esposa, y nunca más me separaré de ti. Eso es parte de la respuesta del Señor Jesús, porque la respuesta continúa.
Miren cómo dice después. Vendrán días, versículo 15, la parte B, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Algunos buenos maestros de la Biblia, y debo reconocerlo por su enseñanza general, dicen que lo que dice acá es que cuando el esposo le es quitado a la novia es cuando Cristo ascendió a los cielos, y de ese momento hasta que Él vuelva en su segunda venida, la iglesia debe estar ayunando, porque dice, vendrán días que el esposo le será quitado, entonces obviamente hay razón para la tristeza y hay que estar ayunando constantemente. Yo quiero mostrarles que eso no es así, es un mal entendimiento del pasaje. Significa que hoy en día la iglesia debe estar muy triste, mal. El esposo fue quitado, esperando que Él regrese. No se refiere al ascenso de Cristo cuando Él venga. El ayuno, de hecho, hermanos, no era un acto programado como lo hacían los fariseos. Vamos, por ejemplo, en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 50, y es cuando ya el Señor Jesús resucitó. Y vean lo siguiente, versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, ¿qué, hermanos? Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Aquí es el cuadro de los discípulos viendo al Señor Jesús resucitado y teniendo viendo a Señor Jesús ascendiendo a los cielos. Mateo también dice que los ángeles se le ponen y le dicen, tranquilo, el que ven va a venir también. Pero Lucas registra que ellos se quedaron como gozosos, alegres. Es decir, que aquí no hay ninguna seña de tener ganas de ayunar. Ayuno no era lo que estaban haciendo. Ellos estaban contentos y alegres. Con esto quiero decirles algo acerca del ayuno. El ayuno en las Escrituras es una actitud por una situación que está tan dura, tan compleja, tan dramática, que se carecía del apetito y solo se tenía cabeza para orar y buscar el rostro de Dios. No es algo que se programa, no es algo que se busca, es una actitud del corazón que ni siquiera el apetito viene por una situación tan dura y tan triste que la persona ayuna. Ejemplo, el arrepentimiento. En el arrepentimiento o el reconocimiento de que Dios ha sido manchado su nombre, hay un dolor tan profundo y un deseo como de, Señor, perdóname. Hay un reconocimiento de la necesidad del perdón de Dios, tanto que ni siquiera la comida física me provoca hasta obtener el perdón. Eso es el ayuno verdadero. El ayuno, hermanos, nunca se debe ver, nunca se debe ver como un plus para dar poder a la oración. Eso es falso. Hay personas que dicen, voy a orar por una petición, pero no, voy a ayunar.
para que Dios vea mi miseria y lo convenzo. O le tuerzo el brazo a Dios para que Él me dé lo que le pido. Eso es legalismo y ascetismo. El ayuno está ligado a momentos tristes de la vida. Nunca puede ser visto como algo para que Dios nos escuche y nunca para que Dios se conmueva. Jamás. Tú no puedes conmover a Dios porque si Él te enjuicia es justo. ¿Dónde está la compasión de Dios hacia los hombres? En Cristo Jesús, no en tu ayuno. Tanto es así que en todo el Nuevo Testamento no se manda a la iglesia a ayunar. No hay ni un solo mandamiento, ni uno. Estoy diciendo con esto que no debemos ayunar, o porque no aparece en el Nuevo Testamento no lo debemos hacer, no. Porque la Biblia dice, o acabo de explicarlo, que son momentos de tanta complejidad, dureza y dolor, que a la persona se le quita el apetito. Pero nunca es un plus para conmover a Dios. Mucho menos como se hace ahorita. Vamos a ayunar 20 días, foto en el Facebook. ¿Quién se va a ufanar o quién va a publicar que estoy extremadamente deprimido, hermano, triste, dolido, que no tengo ningún tipo de esperanza, de una depresión tan profunda que ni siquiera quiero comer? ¿Quién quiere publicar eso? El ayuno es una actividad del culto a Dios privada que se da, pero no se programa. Como cuando alguien está, la imagen, un cuadro, cuando una madre se acaba de enterar que murió su hijo y que esa persona tú no puedes ni abrazarla, o mira, aquí está un churrasco para que coma. No quiere nada. ¿Sí me explico? Está en ayuno en su dolor profundo. Ella no, ponte ahí para ponerte en Instagram que estás triste. No se puede, no se debe. Es falso. Y eso obviamente no es un arma espiritual. El ayuno no es un arma espiritual. Es una actitud del corazón cuando hay dolor. Cuando hay dolor que ni siquiera ni el sostén físico deseo. Entonces, como no es cuando Cristo ascendió a los cielos hasta que venga, ¿a qué se refería Jesús cuando le dijo, vendrán momentos en que el esposo le será quitado y sí ayunarán? Vamos al mismo Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno, a ver, ¿y por qué estáis tristes? Ellos estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Habían acabado hace 2 días presenciado la muerte de Jesús. ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte,
y le crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Por qué estaban tristes? Porque ellos vieron que las esperanzas que tenían se habían esfumado. No sabes de Jesús y que hizo todo lo que hizo y lo mataron, pero nosotros queríamos que era el Redentor. Y estaban hablando con el Redentor. Que el Señor después los reprende. Oh, insensatos para entender lo que los profetas han dicho. ¿Cuándo estuvieron ellos tristes y debían ayunar? Porque no había esperanza. El esposo había sido quitado. El novio no estaba ya entre nosotros. Pero una vez resucitado, que leímos anteriormente en el versículo 50, ¿cuál es la actitud? ¿Por qué entonces los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban muchas veces y los discípulos de Jesús no? Porque ellos conocían a Jesús. ¿Cuál es la razón de que el cristiano parece que tiene un banquete continuo? Jesús está con él. Aderezas mesas delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Por qué a veces en tu vida hay tanta ansiedad, tanta tristeza y tanta lágrima? Será porque no lo conoces bien. Pero mira la respuesta de Jesús. No pueden estar en ayuno ni en luto cuando el novio está con ellos. Y el novio está con su iglesia, hermano. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El regocijo de la iglesia redimida tiene un precio. Para que pecadores indignos tengan un banquete, Jesús debió morir y resucitó. Así que, hermanos, eso en primer lugar nos ayuda a reconocer la persona de Jesús. En conclusión, hermanos, ambos caminos son incorrectos. El legalismo, que trata que su justicia propia puede alcanzar el favor de Dios, y el ascetismo, que es la renuncia de placeres o prácticas materiales con el fin de adquirir más hábitos que nos conduzcan a la perfección moral y espiritual. Un ejemplo, por ejemplo, muy famoso ahorita, el budismo, que con su práctica ascética y de infligirse dolor a sí mismo, cree que eso lo ayuda a un mejor estado espiritual. Qué lamentable, pero los budistas, lamentablemente desnutridos, si no creen en Cristo antes de morir, se van al infierno. Pero yo no me quiero referir a solo ellos, sino a los que estamos acá presentes. Mientras creas y no confíes en Jesús, vas al infierno. Jesús termina sus palabras diciendo: ninguno pone remiendo nuevo en paño viejo, porque si no uno lo otro se pierde. O pone un vino nuevo en odres viejos, porque el uno lo otro se derrama. Eso significa que Cristo es solo Cristo y nada más. No puedes ligar a Cristo y un poquito de aquello, un poquito del otro. No, Cristo solamente. El camino es el arrepentimiento y el abandono a la antigua vida y correr solo a Cristo. Debes correr a Cristo. La enseñanza de Jesús, la verdad en Jesús no tiene cabida en los sistemas caducos y rancios de la humanidad. No puedes hacer nada y debes abandonar toda esperanza en ti misma y solo buscar a Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por enseñarnos el camino en Cristo Jesús. Oh Dios, ayúdanos a que de verdad podamos confiar solo en Él. Nuestra esperanza y nuestra fe solo en Él. Ayúdanos a verte realmente como el novio al lado de la novia, Señor.
lo cual hace tener un banquete continuo. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.